Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tengo un vídeo que realmente me emociona compartir. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial y cercano a mi corazón superíndice 3N, la amistad verdadera, esas conexiones que nos definen, nos apoyan y nos acompañan más menos a natrabu copyright ese de todo. Y mu ese específicamente vamos a hablar de una amistad en particular que al menos para mu, es un ejemplo de lo que significa tener a alguien incondicionalmente en tu vida. Adivinaron bien por el título del vídeo, vamos a hablar de la amistad entre Ande Eru Rafael y, bueno, te y yo, nosotros, sus fans. Porque aunque suene descabellado, creo firmemente que la relación superíndice 3N que Ande ha cultivado con su público trasciende la simple admiración superíndice 3N. Es una conexión superíndice 3N basada en el respeto mutuo, el cariño más menos o y una genuina apreciación superíndice 3N. Antes de que empecemos a profundizar en esto, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarás muchísimo y además podrú formar parte de esta comunidad que es tú creciendo dúa a dúa. Gracias por el apoyo. Ahora vamos al grano. Ande Eru Rafael. Una actriz talentosa, una mujer hermosa, pero sobre todo, una persona que se preocupa por los DMUS. La hemos visto crecer en la pantalla, desde sus primeros papeles hasta convertirse en la estrella que es hoy. Y a lo largo de ese camino, siempre ha mantenido una cercanía increíble con sus fans. Pensemos por un momento en CEU superíndice 3 muchas celebridades se relacionan con su público. A veces puede parecer una relación superíndice 3N unidireccional, el artista en la cima y los fans abajo idolatrando. Pero con Ande siento que es diferente. Ella nos ve como amigos. Su copyright que suena un poco loco, pero analicemos la evidencia. Primero, su actividad en redes sociales. No se limita a publicar fotos glamorosas y promociones de sus proyectos. Claro que lo hace porque es parte de su trabajo. Pero también copyright N comparte momentos de su vida cotidiana, sus pensamientos, sus emociones. Nos deja ver su lado ese humano, el que se conecta con nosotros a un nivel personal. Recuerdo una vez que publicó superíndice 3 una historia en Instagram hablando de lo nerviosa que se sentía antes de empezar un nuevo proyecto. Compartir esa vulnerabilidad, esa honestidad, es algo que realmente la distingue. Nos muestra que ella también copyright N tiene sus inseguridades, sus miedos, al igual que nosotros. Y eso la hace mucho ese cercana, ese real. Luego su interacción superíndice 3N con los fans en persona. He visto vídeos y escuchado historias de personas que la han conocido y dicen que es increíblemente amable, atenta y genuina. Se toma el tiempo para escuchar a sus fans, para tomarse fotos con ellos, para agradecerles por su apoyo. No los trata como simples admiradores, sino como personas que le importan. Y no olvidemos su trabajo filantro superíndice 3 pico. Ande siempre ha estado involucrada en causas sociales, apoyando a organizaciones que trabajan por los derechos de los new más menos o si la protección superíndice 3N del medio ambiente. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Eso demuestra que su preocupación superíndice 3N por los DMU, ese BAMU, ese AYU de la mera apariencia. Pero volviendo a la idea de la amistad, creo que hay un elemento fundamental que la define en este caso, la reciprocidad. No es solo que Ande nos da, sino que también copyright N recibe mucho de nosotros. Recibe nuestro apoyo incondicional, nuestro cariño más menos o nuestra admiración superíndice 3N. Y ella lo valora profundamente. He visto CEU superíndice 3 sus fans la defienden a capa y espada en las redes sociales, la apoyan en cada uno de sus proyectos, la celebran en sus con diéresis copyright citos y la consuelan en sus momentos difíciles. Es una comunidad unida por el amor y el respeto hacia Ande. Y ella lo siente, lo percibe y lo agradece. Es esa conexión superíndice 3N mutua, ese intercambio de energía positiva, lo que convierte esta relación superíndice 3N en algo ese que una simple admiración superíndice 3N. Es una forma de amistad, una amistad a distancia, pero una amistad al fin y al cabo. Y cuando digo a prueba de todo, me refiero a que esta relación superíndice 3N ha superado obstáculos, críticas, rumores y ataques. Ande ha sido objeto de mucha controversia a lo largo de su carrera, pero sus fans siempre han estado ahí para apoyarla.
Han defendido su talento, su integridad y su derecho a ser feliz. Ese apoyo incondicional es invaluable. Es lo que le da fuerza para seguir adelante, para superar los momentos difíciles y para brillar a UNMUS. Es la prueba de que esta amistad, aunque peculiar, es real y duradera. Claro, algunos podrán argumentar que todo esto es una ilusión superíndice 3n, que Ande simplemente estu actuando para mantener a sus fans contentos. Pero yo no lo creo. He visto demasiada evidencia de su genuino cariño más menos o y preocupación superíndice 3n por los demu s para pensar eso. Además, creo que es importante recordar que los artistas también copyright n son personas. Tienen sentimientos, emociones y necesidades al igual que nosotros. Y el apoyo de sus fans puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en momentos difíciles. Entonces, copyright podemos aprender de la amistad entre Ande Eru Parrafoel y sus fans. Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que la honestidad y la autenticidad son fundamentales para construir relaciones significativas. Segundo, que la reciprocidad es clave para mantener esas relaciones a largo plazo. Y tercero, que el apoyo incondicional puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Esta relación superíndice 3n nos demuestra que la amistad puede tomar muchas formas diferentes. No tiene que ser una relación superíndice 3n cara a cara, ni siquiera una relación superíndice 3n en la que las personas se conozcan personalmente. Puede ser una conexión superíndice 3n basada en valores compartidos, en el respeto mutuo y en el deseo de apoyarse mutuamente. Y eso es algo hermoso. Es algo que vale la pena celebrar y cultivar. Porque al final del día, las amistades son lo que nos hace humanos. Son lo que nos da fuerza para superar los obstáculos y para disfrutar de los momentos buenos. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la idea de que la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y sus fans puede ser vista como una forma de amistad, una amistad basada en la autenticidad, la reciprocidad y el apoyo incondicional. Hemos analizado CEU superíndice 3 Ande se conecta con su público a través copyright S de las redes sociales, su interacción superíndice 3n en persona y su trabajo filantro superíndice 3 pico. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo de los fans en la vida de un artista y sobre las lecciones que podemos aprender de esta relación superíndice 3n única. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya hecho reflexionar sobre el valor de la amistad en sus propias vidas. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que es posible tener una amistad con una celebridad? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao. Ahora vamos a profundizar a UNMUS en esta fascinante dinámica. Para entender mejor esta relación superíndice 3n, creo que es crucial analizar el contexto en el que se desarrolla. Vivimos en una era digital donde las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos entre nosotros. Los artistas como Ande tienen la oportunidad de conectarse directamente con su público de una manera que antes era inimaginable. Antes, la relación superíndice 3n entre un artista y sus fans era mediada principalmente por los medios de comunicación superíndice 3n tradicionales, revistas, televisión superíndice 3n, periu superíndice 3 dicos. Los fans veían al artista a través copyright S de un filtro, una versión superíndice 3n cuidadosamente construida y presentada al público. Pero ahora con las redes sociales, Ande puede mostrarse tal como es, sin intermediarios. Puede compartir sus pensamientos y sentimientos directamente con sus fans, creando una sensación superíndice 3n de cercanía y autenticidad. Y esa autenticidad es clave. En un mundo donde muchas celebridades parecen inalcanzables, Ande se destaca por su cercanía y humildad. No se presenta como una diosa intocable, sino como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Comparte sus logros, pero también copyright N sus dificultades. Nos muestra que ella también copyright N tiene dos buenos y dos malos, al igual que nosotros. Esa honestidad es lo que la hace tan relatable. Nos vemos reflejados en ella.
sentimos que podemos conectar con ella a un nivel personal. Y esa conexión superíndice 3N es lo que alimenta esta amistad a distancia. Pero no todo es color de rosa. Ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad. Ande estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. Y a veces esas críticas pueden ser muy duras y crueles. Ahí es donde entra en juego el apoyo incondicional de sus fans. Ellos son su escudo, su muro de defensa. La defienden de los ataques, la apoyan en sus decisiones y la animan a seguir adelante. Y ella lo valora profundamente. Recuerdo un episodio en particular en el que Ande fue objeto de muchas críticas por su apariencia física. Algunos la acusaron de haber recurrido a la cirugía estu copyright tica y la bombardearon con comentarios negativos. Fue un momento muy difícil para ella. Pero sus fans no se quedaron callados. Se unieron para defenderla y para demostrarle su apoyo. Crearon hashtags en las redes sociales, publicaron mensajes de aliento y la llenaron de amor y positividad. Y ese apoyo la ayudó superíndice 3 a superar ese momento difícil. Ella misma ha reconocido en varias ocasiones la importancia del apoyo de sus fans. Ha dicho que ellos son su inspiración superíndice 3N, su motivación superíndice 3N y su fuerza. Ha expresado su gratitud por su cariño más menos o y su lealtad. Y esa gratitud es genuina. Se nota en sus palabras, en sus gestos, en su mirada. Pero CEU superíndice 3 mo se manifiesta concretamente esta amistad. Más allá de las redes sociales y los encuentros en persona, creo que hay una serie de acciones y comportamientos que la definen. Por ejemplo, Ande siempre se toma el tiempo para responder a los mensajes de sus fans en las redes sociales. Claro, no puede responder a todos porque será imposible. Pero trata de interactuar con ellos lo mu ese posible. Les da likes a sus comentarios, responde a sus preguntas, les envía mensajes de cariño más menos o. También Copyright N organiza sorteos y concursos en sus redes sociales para agradecer a sus fans por su apoyo. Regala productos autografiados, entradas para sus eventos y hasta llamadas teléfono superíndice 3 nicas. Son pequeños más menos os gestos, pero que demuestran su aprecio. Además, Ande siempre se preocupa por el bienestar de sus fans. A menudo comparte mensajes de apoyo y aliento en sus redes sociales, especialmente en momentos difíciles. Les recuerda que no estuvieron solos, que ella estuvo para ellos y que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Y no olvidemos su compromiso con causas sociales. Ande utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Ha apoyado a organizaciones que trabajan por los derechos de los new más menos os, la protección superíndice 3N del medio ambiente y la igualdad de GEU copyright nero. Y eso demuestra que su preocupación superíndice 3N por los demu, ese bamu, ese ayu de la mera apariencia. Pero la amistad no es solo dar, también copyright N es recibir. Y Ande recibe mucho de sus fans. Recibe su amor, su apoyo, su admiración superíndice 3N. Recibe su aliento en los momentos difíciles y su celebración superíndice 3N en los momentos buenos. Sus fans la defienden a capa y espada en las redes sociales, la apoyan en cada uno de sus proyectos, la celebran en su con diéresis copyright citos y la consuelan en sus momentos difíciles. Es una comunidad unida por el amor y el respeto hacia Ande. Y ella lo siente, lo percibe y lo agradece. Es esa reciprocidad, ese intercambio de energía positiva, lo que convierte esta relación superíndice 3N en algo mu, ese que una simple admiración superíndice 3N. Es una forma de amistad, una amistad a distancia, pero una amistad al fin y al cabo. Y cuando digo a prueba de todo, me refiero a que esta relación superíndice 3N ha superado obstáculos, críticas, rumores y ataques. Ande ha sido objeto de mucha controversia a lo largo de su carrera, pero sus fans siempre han estado ahí para apoyarla. Han defendido su talento, su integridad y su derecho a ser feliz. Ese apoyo incondicional es invaluable. Es lo que le da fuerza para seguir adelante, para superar los momentos difíciles y para brillar a UNMUS. Es la prueba de que esta amistad, aunque peculiar, es real y duradera. Claro, algunos podrán argumentar que todo esto es una ilusión superíndice 3N, que Ande simplemente actuando para mantener a sus fans contentos. Pero yo no lo creo.
He visto demasiada evidencia de su genuino cariu más menos o y preocupaciu superíndice 3n por los demu, S para pensar eso. Además, creo que es importante recordar que los artistas también copyright N son personas. Tienen sentimientos, emociones y necesidades al igual que nosotros. Y el apoyo de sus fans puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en momentos difíciles. Para concluir, creo que la amistad entre Anderu Rafael y sus fans es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo. Las relaciones pueden florecer en la era digital. Es una relación superíndice 3n basada en la autenticidad, la reciprocidad y el apoyo incondicional. Es una amistad a distancia, pero una amistad al fin y al cabo. Y es algo que vale la pena celebrar y cultivar. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre el valor de la amistad en sus propias vidas. Y recuerden, la amistad puede tomar muchas formas diferentes. No tiene que ser una relación superíndice 3n cara a cara, ni siquiera una relación superíndice 3n en la que las personas se conozcan personalmente. Puede ser una conexión superíndice 3n basada en valores compartidos, en el respeto mutuo y en el deseo de apoyarse mutuamente. Gracias por ver este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.